Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a este enlace que tenemos, esta videollamada con Edith Olivares Ferreto. Ella es directora general de Amnistía Internacional México y le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada. Tenemos interés en que nos comparta los puntos centrales del informe que presenta cada año, el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y otros temas que nos parecen pertinentes para la coyuntura mexicana. Edith Olivares, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Rubén, buenas tardes también a toda la audiencia en Guadalajara y qué gusto platicar con ustedes sobre es el informe de la situación de los derechos Así humanos. es, como siempre, muchas gracias por tener esta disposición para compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Edith, evidentemente que queremos que nos compartas la información de los puntos centrales del informe, pero me gustaría aprovechar este enlace contigo para ver si nos compartes la opinión que ha expresado Amnistía Internacional acerca del informe que presentó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre el rancho Izaguirre. Esta pues idea, bueno, estas supuestas evidencias de que no era un centro de exterminio, sino solamente un centro de entrenamiento, pero lo que revela todo esto. ¿Cuál es tu opinión, Edith? Pero me gustaría Que bueno, aprovechar quiero este enlace contigo decirte, para... Rubén, y bueno, Jesús, que en el informe, en el capítulo de México, por supuesto que también hacemos alusión al tema de la desaparición forzada en México, que es una de las preocupaciones grandes de Amnistía Internacional y creo que además es una preocupación que tenemos todas las personas mexicanas. Yo lo primero que quisiera recordar, Rubén, Jesús, y a toda la población, particularmente del estado de Jalisco, es que el fiscal de la República no ha emitido un informe, Uh -huh, hizo un es cierto. comentario de una investigación en proceso. Y ya ahí, con mucho respeto, empezamos mal, porque las autoridades tienen el deber de mantener las investigaciones que están en proceso bajo el cuidado que se debe tener hasta que no se tenga toda la evidencia y puedan sacar ellos conclusiones. Justamente cuando hacen este tipo de comentarios de investigaciones en proceso, lo que empiezan a hacer es desatar comentarios y restar credibilidad a el informe que vayan a publicar cuando se haya terminado de publicar. De manera que ahora estamos en el medio de muchos comentarios sobre un comentario de un informe en proceso y además yo quisiera insistir a las autoridades mexicanas y específicamente en este caso al fiscal general de la República, con muchísimo respeto, por supuesto, que también le tenga respeto a las víctimas y a las familias que buscan a personas desaparecidas en México. El hallazgo del rancho Izaguirre lo hicieron familiares de personas desaparecidas, lo hizo la colectiva, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, no lo hizo el Estado mexicano y por lo tanto, primero es evidente que el Estado mexicano tiene que incorporar a las buscadoras que hicieron este hallazgo. Segundo, que se abstengan de dar comentarios sobre posibilidades que aún no están comprobadas. Y tercero, yo también recordar que solamente en el mes de abril, Rubén, Jesús, fueron asesinadas 4 personas buscadoras en México. Sí, dos en Dos Jalisco, de ¿no? esas, dos en Jalisco, justamente de este colectivo. El Estado mexicano tiene, y las autoridades, porque el Estado pues es una entelequia, las autoridades son quienes representan al Estado mexicano, tienen que tomar mayor responsabilidad con respecto a la protección que tienen la obligación de brindar a las familias buscadoras. Edith, ¿te parece que estamos en una situación semejante a la que ocurrió en Ayotzinapa, una intención del Estado de minimizar las cosas y centrarlas casi en asuntos como de violencia local y no asumir una responsabilidad estatal general como fue en el caso de Ayotzinapa y este intento de construir una verdad histórica? Bueno, yo creo que el Estado en este momento tiene la oportunidad de no darnos Soto Ayotzinapa. El año pasado justamente se cumplieron 10 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y todavía no sabemos dónde están. Uh -huh. De manera que el Estado mexicano tiene la oportunidad, este gobierno, estas autoridades tienen la oportunidad de no construir un camino similar al que ya conocemos y ya conocen ellas también. Lo conocen porque lo han hecho varias veces, a tener otro camino. Y otro camino empieza por incorporar, por supuesto, a las familias de las víctimas y a las víctimas directamente en todo el proceso de investigación, a mantenerlas informadas a ellas, sí, y a no emitir ningún tipo, insisto, de comentarios hasta que no tengan
toda la evidencia posible. No estamos en momentos en este país con más de 127.400 personas desaparecidas, de lastimar y dañar de esa manera a esos familiares y al conjunto de la sociedad mexicana. Es momento ya más bien de empezar a trabajar en el fortalecimiento de las fiscalías, en el fortalecimiento de la relación de las autoridades con las familias de las víctimas, para tener una verdad certera de qué es lo que sucedía en el rancho Izaguirre. Es fundamental eso que comentas ahorita, Edith. Te saluda Jesús Estrada. Enfocarnos también en el tema de las fiscalías. Un gusto saludarte. Quería preguntarte a propósito del rancho Izaguirre. Da la impresión que el esfuerzo de la Fiscalía General se ha concentrado mucho en el tema de la retórica, de desmentir que en el rancho Izaguirre hubiese hornos crematorios o que fuese una especie de Auschwitz. Podemos decir, imaginar, de acuerdo, ok, probablemente no había hornos crematorios y no era una fosa clandestina enorme como se ha localizado en otros lugares, pero sí fue un sitio donde sistemáticamente pasaron, presumiblemente, centenares de personas desaparecidas, probablemente muchas de ellas enganchadas de manera por engaños o trabajos falsos o por otras formas a reclutar a las filas del crimen organizado. Es decir, un punto donde ocurrieron, además, como confirmó la autoridad, hubo personas ahí asesinadas, y este reclutamiento forzado se inscribe en esta crisis por más de 127,000 personas desaparecidas en México, el Rancho Izaguirre. Sí, bueno, yo diría, Jesús, buenas tardes, varias cosas. ¿No? Yo la verdad no te puedo explicar porque no comprendo por qué los agentes del Estado mexicano de manera recurrente tienden a tratar de negar situaciones que suceden en el país, y me refiero, por ejemplo, a la desaparición forzada, porque el Rancho Izaguirre muestra claramente también que hay desaparición forzada en México y que agentes del Estado mexicano desaparecen a personas. Ujú. Todas las personas que han sido implicadas por lo que sucedió en el Rancho Izaguirre son ex agentes policiales municipales, que son agentes del Estado mexicano. Pero además esta insistencia a lo largo del tiempo de las autoridades de tratar no de resolver los problemas, sino de negarlos. Lo que hace, la verdad, es, primero, no ayuda a que los problemas se resuelvan, porque bien dice la sabiduría popular, para resolver un problema primero hay que reconocerlo. Entonces, en el rancho Izaguirre hay restos humanos, me parece que eso es innegable, hay evidencia no obtenida por el Estado mexicano, sino por las propias familias, de que ahí había restos humanos y que además había, digamos, vestimentas de personas, etcétera. Eso el Estado tiene que investigarlo adecuadamente y tiene que incorporar a quienes hicieron ese hallazgo. Ahora, lo otro que preocupa mucho también, por supuesto, es por qué adelantarse a desmentir o o aprobar hipótesis cuando la investigación está en curso, porque el otro problema en que entramos es que se desacredita lo que vaya a decir el Estado mexicano después. Ujú. Y ahí es incomprensible que las autoridades no hayan asumido que justamente cuando hacen este tipo de comentarios y adelantan opiniones, porque estos son opiniones, un fiscal general de la República, perdón, no podría tener opiniones sobre una investigación en curso. Esperemos a que termine la investigación, Claro. que se haga la investigación adecuadamente para que podamos tener confianza, porque ese es el otro tema. El otro tema en México es que pues la ciudadanía no confiamos en la información que brinda el Estado mexicano, y eso es responsabilidad también del Estado mexicano. Así es. Edith Ferreto, ahora sí, en la siguiente parte, la segunda parte de la entrevista, nos gustaría que nos compartas los puntos centrales de este informe anual que presenta Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Pues señalan que hay un efecto Trump que acelera las tendencias destructivas en términos de derechos humanos. ¿Cuál es, digamos, el panorama general que ha encontrado Amnistía Internacional en este informe? Sí, bueno, el informe es un informe que presentamos todos los años y tiene capítulos para más de 150 países. Es un informe que tiene una suerte de diagnóstico sobre la situación en el mundo, y pues es inevitable que hagamos alusión a la llegada del presidente Trump en Estados Unidos, porque la llegada del presidente Trump está acelerando una serie de retrocesos que estamos viviendo en el mundo en materia
derechos humanos y particularmente en lo que tiene que ver con lo que habían sido avances en el logro y conquistas de grupos tradicionalmente discriminados y otro elemento que nos parece muy grave alrededor del mundo, que es esta tendencia de gobiernos a tener prácticas autoritarias, aun cuando no necesariamente son gobiernos propiamente dictatoriales. Es decir, llegan por la vía electoral con la legitimidad que eso da, pero una vez instalados tienen una serie de prácticas autoritarias que pasan por retrocesos en materia de derechos humanos que habían sido conquistados, como señalaba. Y lo otro que nos preocupa muchísimo es una narrativa y prácticas que estigmatizan, reprimen y criminalizan a las disidencias, a los activistas, a la protesta, a toda forma, digamos, de organización de la sociedad civil, lo cual implica una restricción del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Debo decir que esto también lo hemos documentado en México en años recientes, cómo se ha venido incrementando la narrativa que rechaza y que critica a las organizaciones de la sociedad civil y formas, digamos que ni siquiera en el caso de México me atrevo a decir que son de disidencia, sino, digamos, diferencias en opiniones o en valoraciones sobre algunos de los proyectos de gobierno, por ejemplo. En el caso internacional me imagino que el genocidio en curso en Palestina, particularmente en la Franja de Gaza, es un punto central, un punto crítico de este informe de Amnistía Internacional del año pasado. Absolutamente, Rubén. Amnistía Internacional el año pasado emitió un informe sobre el genocidio en Gaza y desde el primer momento hemos estado, de hecho, antes de que empezara esta guerra, habíamos también emitido un informe sobre el apartheid que se da en los territorios ocupados palestinos por parte del gobierno de Israel y nos preocupa muchísimo la incapacidad que han tenido los gobiernos de todo el mundo, en particular pues los que tienen muchísimo más poder e intervención en el gobierno del Estado de Israel, por ejemplo, de Estados Unidos, Claro. que no han tenido la capacidad de que se garantice un verdadero cese al fuego y por lo tanto levantamos otra vez las alertas de que es preciso que haya un cese al fuego inmediato, que haya, por supuesto, políticas que permitan que la población palestina pueda vivir dignamente en el territorio en el que ellos habitan y que la comunidad internacional ejerza toda la presión y la fuerza necesaria sobre el gobierno de Israel para que cese tanto el genocidio como esta guerra. Edith, aprovechando el contacto también, hoy estaba leyendo una nota de un informe que publica el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Señala que Israel, Rumania y México encabezan los tres países con el mayor aumento de gasto militar en todo el planeta. Justo Israel, pues en este contexto que estamos viendo, pero me llama la atención el caso de México en esta lista y me parece que en el informe de Amnistía Internacional se advierte también sobre el avance del proceso de militarización en el país. Sí, nosotras hemos venido desde hace prácticamente 20 años denunciando los riesgos de la militarización de la seguridad pública y lo fallida que ha sido esta estrategia. Y cuando decimos que es fallida es porque este país es muchísimo más peligroso hoy de lo que era hace 20 años cuando los militares todavía estaban en los cuarteles. Así es. El año pasado, además, se aprobó una reforma constitucional que ya, digamos, formalmente militarizó a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ahora es una fuerza armada, pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional y con ello nos hemos quedado sin una corporación policial civil en México. Así es. Edith, me gustaría finalmente preguntarte cuál es este efecto Trump que señala en el informe sobre la situación internacional de los derechos humanos. ¿En qué, digamos, puntos centrales está sintiendo estas políticas? No sé si coincidas, quizás sí, autoritarias de Donald Trump. Sí, bueno, hay varios efectos de los primeros 100 días que lleva este gobierno. Uno, directamente, por ejemplo, que afecta directamente a la región de las Américas y a México en particular, es toda la política migratoria, porque no es solamente una narrativa anti-inmigrante, es que hay acciones de parte del gobierno y también acciones de parte de privados que están siendo estimuladas por el gobierno de Trump. Y me refiero a estas desafortunadamente llamados cazadores de migrantes, por Claro. ejemplo. Y advertimos también en el informe que el gobierno mexicano también tiene una responsabilidad en esta materia, porque el gobierno mexicano está prácticamente cuidando la frontera, militarizando la frontera, por cierto, también,
y nos preocupa muchísimo cómo el gobierno mexicano también está negando solicitudes de asilo y no aplicando el principio de no devolución, con lo cual hay una, digamos, una suerte de alianza anti-inmigrante en un país como México que está recibiendo gran cantidad de solicitudes de asilo también. Este es uno de los efectos del gobierno Trump. El otro, muy desafortunado, al que todavía no hacemos, digamos, alusión en el informe, pero sí lo hemos señalado en diferentes espacios, es el recorte de recursos para organizaciones de la sociedad civil que implica también un cierre del espacio cívico, que incluye no solamente el recorte de recursos, debo decir, sino también el señalamiento de qué temas deben trabajar y no Exacto. trabajar las organizaciones de la sociedad civil. Hay listados de temas que se están prohibiendo trabajar, que incluyen los temas, digamos, de toda la agenda de progresividad en materia de derechos humanos. Y pues, preocupante entonces estos síntomas. Te agradecemos enormemente, Edith Olivares, que haya aceptado conversar con nosotros para compartir los datos centrales de este informe y bueno, ya lo estaremos compartiendo también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Edith Olivares Ferreto. Gracias, Rubén, Jesús. Y yo solamente quisiera hacer decir dos cosas al cierre. Una, que Claro, efectivamente el informe lo pueden revisar en la página de Amnistía, que es www.amnistía.org.mx. Está el informe completo. Y yo quisiera hacer un llamado especial también a toda la ciudadanía. El próximo 10 de mayo es el Día de las Madres y salen a marchar las madres buscadoras. Van a salir en todas las ciudades del país. Es momento de acompañarlas, es momento de estar con ellas. Es una marcha que se va a hacer por la mañana, toda la gente puede ir a marchar y después ya ir a celebrar a su propia madre. gracias por recordar esta convocatoria, Edith Olivares. Buenas tardes y bueno, si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante, Edith. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este viernes 2 de mayo.